Este es el megaproyecto chino que demuestra que Estados Unidos lleva 100 años de retraso. Mientras los políticos estadounidenses debaten proyectos de ley de infraestructura durante décadas, China completó este proyecto en tan solo 5 años. Y es tan avanzado que los ingenieros occidentales aún intentan comprender cómo lo lograron. La tecnología utilizada no solo supera cualquier construcción estadounidense, hace que la infraestructura estadounidense parezca digna de un museo. La finalización del proyecto conmocionó a los gobiernos y empresas de ingeniería occidentales, quienes se dieron cuenta de que no solo iban a la saga, competían en una liga completamente diferente. Ejecutivos europeos viajaron a China solo para presenciar lo que sus países jamás podrían lograr, mientras que los funcionarios estadounidenses comenzaron a reevaluar discretamente sus propias capacidades de infraestructura. Pero para comprender cómo un solo proyecto pudo exponer una brecha tecnológica de un siglo, debemos explorar los megaproyectos chinos que conmocionaron a Occidente. Empezando por el sistema de transporte que transporta a más personas que países enteros. 10. Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing. $17.500 millones. El Aeropuerto Internacional Daxing de Pekín no solo batió récords de construcción, sino que redefinió el potencial de los aeropuertos cuando la disponibilidad de recursos ilimitados se combina con un diseño de vanguardia. Construido en tan solo 4 años, este aeropuerto gestiona 100 millones de pasajeros al año a través de una terminal tan enorme que es visible desde el espacio. Sin embargo, los pasajeros pueden caminar desde el control de seguridad hasta cualquier puerta de embarque en menos de 8 minutos, gracias a principios de diseño revolucionarios que los aeropuertos occidentales aún intentan copiar. Pero la verdadera innovación de Daxing reside en sistemas que la mayoría de los viajeros desconocen. El aeropuerto opera con inteligencia artificial que gestiona todo, desde la gestión del equipaje hasta el control del tráfico aéreo, creando niveles de eficiencia que hacen que los aeropuertos tradicionales parezcan primitivos. Su tecnología de reconocimiento facial procesa a los pasajeros sin documentos, mientras que los sistemas automatizados rastrean el equipaje con una precisión del 99,9% mediante chips RFID y monitorización en tiempo real. Las terminales diseñadas por Zaha Hadid no solo crean belleza estética, sino también una eficiencia funcional que los diseños de aeropuertos tradicionales no pueden igualar. La estructura en forma de estrella de mar minimiza las distancias a pie, a la vez que maximiza la luz natural, reduciendo el consumo de energía en un 40% en comparación con los aeropuertos convencionales. Trenes subterráneos automatizados conectan terminales más rápido que los sistemas de metro de la mayoría de las ciudades. La construcción empleó a más de 40.000 trabajadores que operaban en turnos coordinados sin interrupción. El hormigón se vertió continuamente durante meses para crear cimientos capaces de soportar estructuras de millones de toneladas. El proyecto consumió materiales de toda China y empleó tecnologías que no existían al inicio de la construcción. Los sistemas ambientales de Daxing procesan aguas residuales, generan energía renovable y mantienen una climatización perfecta en millones de metros cuadrados mediante tecnologías integradas que funcionan como un solo organismo. El aeropuerto no solo gestiona vuelos, sino que es una ciudad completamente autónoma que podría operar de forma independiente durante emergencias. Funcionarios de aviación occidentales que visitaron Daxing admitieron haber presenciado un diseño aeroportuario que no aparecería en Europa ni en América durante décadas, si es que alguna vez lo hacía. Pero si bien Daxing revolucionó los viajes aéreos, el siguiente proyecto llevó el transporte a una dimensión completamente diferente. Una donde la física misma pareció doblegarse a la ingeniería china. Ferrocarril Qinghai-Tíbet, $25.000 millones. El ferrocarril Qinghai-Tíbet logró lo que los ingenieros occidentales declararon imposible: construir un ferrocarril funcional a través de la meseta más alta de la Tierra, en condiciones que matan a personas desprotegidas en minutos. La vía asciende hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, es más alto que la mayoría de las montañas de Europa, mientras cruza permafrost que se mueve de forma impredecible y terrenos donde los niveles de oxígeno descienden a niveles apenas sostenibles. Pero los desafíos de ingeniería iban mucho más allá de la altitud y el clima. Los ingenieros chinos tuvieron que resolver problemas inexistentes en ningún otro lugar de la Tierra. ¿Cómo tender vías sobre permafrost que se derriten y se vuelven a congelar? ¿Cómo mantener los equipos a temperaturas que descienden hasta menos 40 grados Fahrenheit? ¿Y cómo mantener con vida a los pasajeros a altitudes donde la mayoría de las personas perderían el conocimiento sin oxígeno suplementario? La solución implicó tecnologías que parecían ciencia ficción para los observadores occidentales. Los trenes utilizan cabinas presurizadas como las de los aviones, con sistemas de oxígeno que mantienen una atmósfera respirable durante todo el viaje. La vía se asienta sobre termosifones que impiden el derretimiento del permafrost, utilizando sistemas de refrigeración pasivos que no requieren energía externa, pero que mantienen la estabilidad del terreno a lo largo de cientos de kilómetros. La construcción requirió el traslado de equipos a lugares accesibles solo en helicóptero,
con trabajadores trabajando por turnos para prevenir el mal de altura, mientras se construían puentes sobre desfiladeros que abarcaban distancias equivalentes a manzanas de una ciudad. El proyecto consumió 5 años de construcción continua, a pesar de las ventanas climáticas que duraban solo unos meses al año. La finalización del ferrocarril conectó el Tíbet con la principal red de transporte de China, por primera vez en la historia, reduciendo el tiempo de viaje de días a horas, a la vez que se mantenían estándares de seguridad para los pasajeros que superan los requisitos de la aviación internacional. Las instalaciones médicas a lo largo de la ruta brindan atención de emergencia para afecciones relacionadas con la altitud, mientras que los propios trenes transportan equipo médico que normalmente se encuentra en hospitales. Las autoridades de transporte occidentales admitieron que el ferrocarril representaba capacidades de ingeniería que sus países simplemente no poseían, lo que requería una coordinación entre agencias gubernamentales, logística militar y contratistas privados que los sistemas democráticos no podían replicar. El ferrocarril conquistó el espacio vertical, pero el siguiente proyecto asumió distancias horizontales que hicieron que continentes enteros parecieran pequeños. 8. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, $20.000 millones. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao se extiende 55 kilómetros a través del delta del Río de la Perla, pero llamarlo puente resta importancia a su complejidad. Se trata de un sistema integrado de puentes, túneles e islas artificiales que requirió soluciones de ingeniería que ningún país había intentado jamás. El proyecto conecta 3 sistemas legales, monedas y gobiernos distintos, mediante una infraestructura que funciona a la perfección, a pesar de las complejidades políticas que paralizarían la mayoría de los proyectos internacionales. Pero la verdadera innovación del puente reside en sus secciones de túnel submarino, que permiten el paso de grandes buques, manteniendo al mismo tiempo el flujo vehicular. Ingenieros chinos crearon islas artificiales específicamente para albergar las entradas de los túneles, utilizando técnicas que implicaron la construcción de terrenos donde antes no existían y posteriormente la construcción de pasajes subterráneos a través de lechos marinos que nunca se habían excavado a tales profundidades. El puente resiste tifones con vientos superiores a 322 km por hora, terremotos de hasta magnitud 8,0 y colisiones de buques de más de 300.000 toneladas. Su vida útil supera los 120 años, gracias a materiales y técnicas de construcción que superan con creces los estándares internacionales de construcción de puentes, impresionando incluso a los ingenieros occidentales más escépticos. La coordinación de la construcción involucró a 3 gobiernos distintos, con diferentes sistemas legales, monedas y requisitos regulatorios. Sin embargo, el proyecto se completó a tiempo gracias a una cooperación diplomática y de ingeniería que la mayoría de los proyectos internacionales nunca logran. Trabajadores de Hong Kong, China continental y Macao colaboraron utilizando sistemas de traducción y compartieron estándares técnicos desarrollados específicamente para el puente. Los sistemas de gestión del tráfico del puente utilizan inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular y al mismo tiempo monitorizar la integridad estructural en tiempo real, mediante sensores integrados a lo largo de todo el tramo. Las capacidades de respuesta a emergencias incluyen plataformas de aterrizaje para helicópteros, instalaciones médicas y sistemas de comunicación que operan independientemente de la infraestructura continental. Las medidas de protección ambiental superaron los estándares internacionales, con programas de preservación de la vida marina y monitoreo de la calidad del aire que mantuvieron la salud del ecosistema durante toda la construcción. El proyecto demostró que una infraestructura masiva podía coexistir con la responsabilidad ambiental mediante una planificación cuidadosa y tecnología avanzada. Si bien el puente conectaba ciudades existentes, el siguiente proyecto creó una metrópolis completamente nueva de la nada, a una escala que hacía que la planificación urbana occidental pareciera pintoresca. La presa de las 3 gargantas no solo genera electricidad, sino que controla el propio río Yangtze, creando un embalse tan enorme que alteró la rotación de la Tierra al cambiar la distribución de la masa de agua en el planeta. La capacidad de 22.500 megavatios de la presa supera la generación de energía de países enteros, mientras que sus sistemas de control de inundaciones protegen a millones de personas de los desastres naturales que anteriormente devastaban la región anualmente. Pero el verdadero logro de la presa reside en la ingeniería que requirió trasladar ciudades enteras y reubicar a más de 1 millón de personas para crear el embalse. Los planificadores chinos no solo construyeron una presa, sino que rediseñaron la geografía humana a lo largo de cientos de kilómetros, construyendo nuevas ciudades, redes de transporte y sistemas económicos para reemplazar lo que las inundaciones destruirían. El proceso de construcción implicó el vertido continuo de hormigón durante más de una década, utilizando materiales suficientes para construir múltiples rascacielos, manteniendo al mismo tiempo una integridad estructural capaz de resistir terremotos, inundaciones y presiones que destruirían las presas convencionales.
El sistema de aliviaderos puede descargar volúmenes de agua equivalentes a ríos enteros, utilizando técnicas de disipación de energía que previenen la erosión aguas abajo. Las consideraciones ambientales incluyeron escalas para peces, sistemas de gestión de sedimentos y controles de calidad del agua que mantienen la salud del ecosistema, a pesar de crear un lago artificial más grande que algunos mares. Los estudios de impacto ambiental del proyecto influyeron en los estándares internacionales de construcción de presas, al tiempo que demostraron que una infraestructura masiva podía coexistir con la protección del medio ambiente. La finalización de la presa transformó la economía regional al proporcionar electricidad fiable a cientos de millones de personas y crear canales de navegación que abrieron el interior de China al comercio internacional. Los costos del transporte fluvial se redujeron drásticamente, mientras que los daños por inundaciones, que antes costaban miles de millones de dólares anuales, se volvieron controlables mediante la liberación controlada de agua. Los ingenieros occidentales, que estudiaron el proyecto de las Tres Gargantas, admitieron que representaba capacidades organizativas y una voluntad política inimitables para los gobiernos democráticos. Requería la coordinación entre múltiples agencias y un compromiso sostenido durante décadas, algo que los ciclos electorales suelen interrumpir. Pero si bien las Tres Gargantas controlaban el agua, el siguiente proyecto abordó algo aún más fundamental: controlar el propio desierto y hacerlo florecer. El proyecto de transferencia de agua sur-norte representa el mayor proyecto de ingeniería hidráulica de la historia de la humanidad, transportando agua a distancias equivalentes al transporte marítimo transcontinental, manteniendo al mismo tiempo estándares de calidad que superan los de los sistemas fluviales naturales. El proyecto consta de 3 sistemas de canales separados que se extienden por más de 4.500 kilómetros y transfieren agua desde el sur de China a las áridas regiones del norte mediante ingeniería que requirió resolver problemas a escala continental. Pero no se trataba solo de transportar agua, sino de transformar fundamentalmente la geografía y la capacidad agrícola de China. La ruta oriental por sí sola puede transportar 14.800 millones de metros cúbicos al año, suficiente para abastecer a las principales ciudades y al mismo tiempo impulsar la expansión agrícola en regiones que antes eran desérticas. El proyecto, en esencia, crea ríos artificiales donde antes no existían. Los desafíos de ingeniería implicaron la construcción de acueductos a través de cordilleras, bajo ríos existentes y a través de zonas urbanas sin afectar la infraestructura existente. La construcción requirió la excavación de túneles a través de formaciones rocosas, utilizando técnicas adaptadas de la construcción de trenes subterráneos, manteniendo al mismo tiempo un flujo de agua que funciona como un sistema circulatorio a lo largo de miles de kilómetros. Los sistemas de gestión de la calidad del agua garantizan que el agua transportada cumpla con los estándares de potabilización, a pesar de atravesar múltiples zonas climáticas y formaciones geológicas. Las plantas de tratamiento ubicadas a lo largo de las rutas eliminan los contaminantes y añaden minerales, creando una calidad de agua que a menudo supera los estándares originales de la fuente. La finalización del proyecto transformó la capacidad agrícola en el norte de China, impulsando la producción agrícola que alimenta a cientos de millones de personas, a la vez que reduce la dependencia de los patrones de lluvia cada vez más inestables. El suministro de agua urbana se volvió sostenible en ciudades que anteriormente enfrentaban escasez crónica, impulsando así un desarrollo económico que no era posible antes de un acceso confiable al agua. La coordinación de la construcción involucró a varias provincias con diferentes prioridades económicas y condiciones ambientales. Sin embargo, el proyecto mantuvo estándares técnicos y cronogramas de finalización unificados mediante una planificación central que los gobiernos democráticos tuvieron dificultades para replicar en tales distancias y plazos. Los sistemas de monitoreo ambiental rastrean los impactos en los ecosistemas a lo largo de toda la red, garantizando que la transferencia de agua no dañe las regiones de origen, a la vez que apoya el desarrollo sostenible en las zonas de destino. Si bien el proyecto hídrico conquistó la geografía, el siguiente megaproyecto asumió algo aún más ambicioso, conquistando el espacio mismo y trayendo los beneficios a la Tierra. 5. Red ferroviaria de alta velocidad de China. $300.000 millones. La red ferroviaria de alta velocidad de China no solo conecta ciudades, sino que ha reorganizado fundamentalmente la forma en que viven y trabajan 1.400 millones de personas, creando un sistema de transporte tan extenso y eficiente que hace que volar entre la mayoría de las ciudades chinas sea inútil. Con más de 40.000 kilómetros de vías que soportan trenes, que operan habitualmente a más de 320 kilómetros por hora, China construyó más trenes de alta velocidad en 2 décadas que el resto del mundo en conjunto en un siglo. Pero la verdadera innovación de la red reside en la precisión de la sincronización, que hace que los relojes suizos parezcan imprecisos,
Los trenes, que salen cada pocos minutos, mantienen horarios con una precisión de segundos en recorridos que abarcan miles de kilómetros, utilizando sistemas de coordinación que rastrean miles de trenes simultáneamente y optimizan las rutas en tiempo real en función del clima, la demanda de pasajeros y las necesidades de mantenimiento. La ingeniería requirió construir vías en todos los terrenos imaginables, a través de montañas mediante túneles más largos que la mayoría de los sistemas de metro, a través de ríos por puentes de distancias que impresionan incluso a los ingenieros de puentes, y a través de ciudades mediante sistemas elevados que minimizan el ruido y maximizan la comodidad de los pasajeros. La construcción mantiene estándares tan estrictos que la alineación de las vías no puede variar más de milímetros a lo largo de cientos de kilómetros. El diseño de las estaciones crea un flujo de pasajeros que elimina los cuellos de botella. A la vez, ofrecen servicios que superan los estándares aeroportuarios. Las estaciones más grandes procesan más pasajeros por hora que la mayoría de los aeropuertos a diario, utilizando sistemas de gestión de multitudes que evitan retrasos y mantienen estándares de seguridad que superan los requisitos ferroviarios internacionales. El impacto económico de la red se extiende mucho más allá del transporte, creando corredores de desarrollo que impulsan patrones de urbanización imposibles sin conectividad de alta velocidad. Ciudades que antes se consideraban remotas se convirtieron en destinos para quienes viajan diariamente, mientras que las oportunidades económicas se extendieron desde las principales áreas metropolitanas a ciudades más pequeñas, gracias a conexiones de transporte confiables. La construcción empleó tecnologías adaptadas de la ingeniería aeroespacial, incluyendo sistemas de vías que se ajustan automáticamente a los cambios de temperatura y las condiciones climáticas, manteniendo al mismo tiempo una calidad de viaje que permite a los pasajeros usar computadoras portátiles y leer cómodamente a velocidades superiores a las de los viajes por carretera. El programa espacial de China no solo explora más allá de la Tierra, sino que ha posicionado a la nación para controlar el acceso a recursos que definirán el próximo siglo del desarrollo humano. La misión Tianwen a Marte logró aterrizar con éxito un robot en Marte mientras establecía operaciones orbitales, convirtiendo a China en la segunda nación en lograr aterrizajes controlados en Marte. Sin embargo, su verdadero logro reside en el desarrollo de capacidades espaciales que operan independientemente de la tecnología y las alianzas occidentales. Sin embargo, el programa de la Estación Espacial China representa algo más ambicioso que la investigación científica. Se trata de una infraestructura para la fabricación y la extracción de recursos que no puede replicarse en la Tierra. La Estación Espacial Tiangong apoya experimentos en gravedad cero que producen materiales imposibles de crear en condiciones terrestres, a la vez que sirve como plataforma para misiones lunares y operaciones de minería de asteroides que podrían revolucionar la disponibilidad de recursos de la Tierra. La independencia tecnológica que China logró a través de su programa espacial se extiende mucho más allá de los cohetes y naves espaciales, abarcando capacidades de fabricación que producen componentes a los que las agencias espaciales occidentales no pueden acceder debido a restricciones políticas. Los ingenieros chinos desarrollaron sistemas de soporte vital, tecnología de navegación y métodos de propulsión que funcionan de forma fiable sin depender de la cooperación internacional ni de tecnologías compartidas. Sus misiones de retorno de muestras lunares adquirieron materiales que proporcionan información sobre la formación del sistema solar, al tiempo que demuestran sistemas robóticos capaces de operar de forma autónoma a través de distancias interplanetarias. Estas tecnologías se traducen directamente en aplicaciones terrestres, como la minería, la manufactura y la monitorización ambiental, que ofrecen ventajas económicas más allá de la exploración espacial. Las aplicaciones militares del programa espacial siguen siendo en gran medida clasificadas, pero sus redes satelitales proporcionan capacidades de navegación, comunicación y vigilancia que operan independientemente del GPS y otros sistemas occidentales. Esta independencia tecnológica garantiza que la infraestructura crítica de China no pueda ser interrumpida por presiones políticas internacionales ni acciones militares. La construcción de infraestructura espacial avanza según plazos que presuponen la presencia humana permanente fuera de la Tierra, con capacidades de manufactura y sistemas de extracción de recursos que podrían alterar fundamentalmente las relaciones económicas de la Tierra una vez que los materiales espaciales sean accesibles. Pero mientras China aspiraba a lo más alto, el proyecto que vino después se centró en algo más inmediato, pero igualmente transformador: crear ciudades de la nada utilizando tecnologías que hacen obsoleta la planificación urbana tradicional. La iniciativa de la Franja y la Ruta no solo conecta países, sino que reconstruye la infraestructura comercial global según las especificaciones chinas, creando relaciones económicas que definirán el comercio internacional del próximo siglo.
abarcando más de 70 países de Asia, Europa y África. Este no es solo el mayor proyecto de infraestructura de la historia de la humanidad, sino una ingeniería económica que hace que las naciones participantes dependan de los sistemas, la tecnología y la financiación chinos. Pero la verdadera genialidad de la iniciativa reside en crear una infraestructura que parece beneficiar a todos, a la vez que garantiza el control chino sobre sistemas críticos. Los puertos construidos mediante la financiación de la BRI utilizan equipos chinos operados por empresas chinas y se financian mediante condiciones que otorgan a China control operativo cuando los pagos se dificultan. No se trata solo de relaciones comerciales, sino de colonización económica disfrazada de ayuda al desarrollo. Las conexiones ferroviarias que conectan China con Europa reducen los tiempos de envío de semanas a días, a la vez que crean rutas comerciales terrestres que evitan los cuellos de botella marítimos tradicionales controlados por las armadas occidentales. Países que antes necesitaban semanas para recibir mercancías chinas, ahora cuentan con conexiones ferroviarias directas que operan según los horarios y estándares técnicos chinos. Los mecanismos de financiación del proyecto crean relaciones de deuda que otorgan a China influencia sobre las políticas nacionales de los países participantes. Cuando las naciones no pueden reembolsar los préstamos de infraestructura, China adquiere el control operativo de puertos, ferrocarriles y centrales eléctricas, estableciendo posiciones permanentes en regiones estratégicamente importantes a nivel mundial. Los requisitos de transferencia de tecnología garantizan que la infraestructura de la BRI funcione con estándares y equipos chinos, lo que crea dependencias de mantenimiento que perduran décadas después de la construcción inicial. Los países que aceptan la inversión de la BRI se comprometen con ecosistemas tecnológicos que se integran con los sistemas chinos en lugar de alternativas occidentales. Las normas ambientales y laborales asociadas con los proyectos de la BRI a menudo superan lo que los países participantes pueden aplicar a nivel nacional, lo que demuestra las capacidades chinas y genera buena voluntad que se traduce en influencia política y relaciones comerciales preferenciales que se consolidan con el tiempo. Mientras que la BRI transformó las redes comerciales globales, el siguiente proyecto se centró en algo más fundamental: transformar la forma en que los humanos interactúan con la tecnología, creando capacidades que hacen que las empresas tecnológicas occidentales parezcan primitivas. 2. La moneda digital china, el DCEP, y el sistema de crédito social. $200 millones. El sistema de pago electrónico de moneda digital de China no solo reemplaza el efectivo, crea una red de vigilancia financiera que rastrea cada transacción, a la vez que proporciona al gobierno capacidades de control económico que las democracias no pueden replicar. En combinación con el sistema de crédito social, China ha construido una infraestructura que monitorea, evalúa e influye en el comportamiento ciudadano mediante incentivos y restricciones financieras que operan automáticamente sin supervisión humana. Pero no se trata solo de control gubernamental, sino de crear eficiencia económica que elimine el fraude, la evasión fiscal y los delitos financieros, a la vez que proporciona servicios que se adaptan a las necesidades individuales en tiempo real. Los ciudadanos con altos puntajes de crédito social reciben tasas de interés preferenciales, servicios gubernamentales más rápidos y acceso a opciones de transporte premium, mientras que el sistema restringe automáticamente ciertos privilegios para quienes no cumplen con los estándares sociales. La integración tecnológica se extiende más allá de los pagos y abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. Sistemas de reconocimiento facial que deducen automáticamente las tarifas de transporte. Sistemas de compras que procesan compras sin cajeros ni tarjetas de crédito. Y plataformas de préstamos que aprueban préstamos instantáneamente basándose en puntajes de crédito social e historiales de transacciones, lo que proporciona una evaluación de riesgos más precisa que los métodos bancarios tradicionales. Las implicaciones internacionales se hacen evidentes a medida que los turistas y las empresas chinas expanden esta tecnología a nivel mundial, creando sistemas de pago que operan con independencia de las redes financieras occidentales, a la vez que proporcionan a China información económica sobre los patrones de comercio global y el comportamiento del consumidor en mercados extranjeros. La inteligencia artificial del sistema de crédito social analiza patrones de comportamiento que predicen todo, desde impagos de préstamos hasta actividades delictivas, lo que permite intervenciones preventivas que reducen los problemas sociales, manteniendo la satisfacción ciudadana mediante la mejora de los servicios y reduciendo las tasas de delincuencia en las comunidades participantes. Las empresas tecnológicas occidentales que estudian los sistemas de pago digitales de China admiten estar presenciando una tecnología financiera décadas por delante de cualquier tecnología en desarrollo en países democráticos, donde las preocupaciones sobre la privacidad y las restricciones regulatorias impiden la integración de datos necesaria para alcanzar niveles de eficiencia similares. Pero si bien la moneda digital revolucionó la gestión de la economía nacional china, lo que vino después no fue solo revolucionario.
fue una reinvención completa de lo posible. Cuando una nación decide que las limitaciones geográficas son meros problemas de ingeniería por resolver, crea algo tan ambicioso que hace que el desarrollo de infraestructura de Estados Unidos parezca congelado en el tiempo. El sol artificial de China, Tokamak Oriental, 15.000 millones de dólares. Este es el megaproyecto chino que demuestra que Estados Unidos lleva 100 años de retraso. Un sol artificial que genera temperaturas superiores a los 100 millones de grados Celsius y sustenta reacciones de fusión nuclear que podrían proporcionar energía limpia y limitada para toda la humanidad. Mientras los políticos estadounidenses debaten el gasto en infraestructura y luchan por reparar puentes envejecidos, China ha construido una máquina que recrea la fuente de energía de las estrellas, logrando reacciones de fusión que alcanzan temperaturas más altas que el núcleo del Sol y mantienen la estabilidad del plasma durante minutos. El Tokamak superconductor avanzado experimental representa más que un logro científico. Es una prueba de que China domina tecnologías que las naciones occidentales aún intentan comprender teóricamente. La instalación mantiene campos magnéticos 160.000 veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra, a la vez que controla un plasma que vaporizaría instantáneamente cualquier material que toque, utilizando imanes superconductores enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, a pocos metros de las reacciones de fusión, más calientes que cualquier otro material en el sistema solar. Pero la verdadera importancia de Oriente reside en lo que representa para la independencia energética global y la supremacía tecnológica. Si China logra primero la energía de fusión comercialmente viable, controlará la tecnología que dejará obsoletas al petróleo, el gas e incluso las fuentes de energía renovables. Las naciones que dominen la energía de fusión podrían proporcionar energía ilimitada a costos cercanos a cero, transformando fundamentalmente la economía mundial y poniendo fin a la escasez energética para siempre. La ingeniería necesaria para construir East implicó resolver problemas inexistentes hasta su creación. Cómo contener plasma a temperaturas estelares mediante campos magnéticos, cómo extraer más energía de la que consume el sistema y cómo mantener el funcionamiento de los equipos en condiciones más extremas que las que encuentran las naves espaciales en el espacio profundo. Los ingenieros chinos desarrollaron materiales, sistemas informáticos y técnicas de fabricación que permiten la fusión nuclear controlada, de maneras que los proyectos de fusión occidentales han tenido dificultades para replicar. La construcción requirió una precisión que hace que el ensamblaje de naves espaciales parezca superficial, componentes fabricados con tolerancias medidas en fracciones de milímetros, procedimientos de instalación intolerantes a cualquier error y protocolos de prueba que verifican el rendimiento en condiciones imposibles de simular en ningún otro lugar de la Tierra. La instalación funciona con fuentes de alimentación capaces de abastecer ciudades enteras, mientras que los sistemas de refrigeración mantienen temperaturas más frías que el espacio exterior, a solo unos metros de las temperaturas más altas jamás creadas por la humanidad. Los investigadores internacionales de fusión que visitan East admiten estar presenciando capacidades que superan a los programas de fusión occidentales por décadas. Mientras los proyectos de fusión estadounidenses y europeos lidian con retrasos en la financiación y limitaciones técnicas, China ha construido y operado un reactor de fusión que bate constantemente récords mundiales de temperatura del plasma y duración de la contención. La conclusión más aleccionadora para los observadores occidentales no es solo que China ha construido algo que sus países no pueden replicar. Es que Oriente representa las capacidades de ingeniería chinas que avanzan a velocidades que hacen cada vez más imposible alcanzarlas, lo que sugiere que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos podría ser ya una curiosidad histórica, más que una realidad actual.